Listo. Vamos a empezar ahora con la sesión número 2 sobre las generalidades de hongos y virus. Creo que como les había mencionado, existen diferentes semanas en las que ya se va a ver con mayor profundidad los que son patógenos y relacionados a diferentes enfermedades. Por ejemplo, la semana 1 nos hemos centrado en bacterias, las generalidades, reproducción, morfología, clasificación, etcétera. Lo mismo vamos a hacer ahora con hongos y con virus. Y ya para la sesión 3 veremos con más profundidad los tipos de virus, los tipos de virus y hongos y que están relacionados a infecciones comunes, no enfermedades comunes, o las que son de importancia médica, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los hongos. Primero, ¿qué es los hongos? Los hongos son eucariotas con un nivel biológico de complejidad más elevado que las bacterias y pueden existir como saprobiontes, simbiontes, comensales o parásitos. ¿Alguien me puede decir qué es un saprobionte? Si le suena el término. O al chat en todo caso. Ok, muy bien. Saprobiontes es los que que se alimentan de la descomposición. Simbiontes que están en una relación simbiótica, también comensal o parásito. Los aprobiontes, o sea, los hongos pueden ser encontrados en procesos de descomposición, animales muertos, restos de hojas muertas, etcétera, todo lo que está en proceso de descomposición. Puede también establecer una relación simbiótica o de comensalismo y parasitismo es justamente la que es de importancia clínica, ¿no? Vamos a recordar que es un ser eucariota, tiene núcleo, citoplasma, organelas, cromosoma, envoltura, su núcleo tiene envoltura nuclear, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondria, tiene membrana plasmática, etcétera. Pero ¿cómo es lo que diferenciamos de una planta, de una célula animal, etcétera? Vamos a ver que en su pared celular va a tener lo que se llama quitina. La quitina es la que le permite tener estructura, consistencia. Y aparte de eso, vamos a ver que en vez de tiene otro tipo de sustancias, que son, por ejemplo, los ergosteroles, que es lo que lo caracteriza principal, la quitina y el ergosterol, ¿no? También vamos a encontrar otras componentes como los glucanos, las manoproteínas y las proteínas fibrales, ¿ya? Por ejemplo, el ergosterol es el lípido de los hongos. En cambio, nosotros utilizamos los esteroles, ¿no? ¿Qué más? Las manoproteínas son los que brindan las características de diferenciación a los hongos. De alguna manera es lo que nos permite identificar algunos subtipos y tipos, ¿no? Y este marano es una composición también de glucano y quitina. Los glucanos también los pueden encontrar aquí. Se pueden ver en la estructura, la quitina, el ergosterol acá en la membrana y las proteínas fibrales que también están acá sobre los glucanos. Ahora, siguiente. Esta es una imagen un poco más compleja. No, vamos a ver aquí la membrana plasmática, la quitina. Si bien la quitina no es como un grosor, está en alta concentración, sino que tiene una concentración suficiente, digamos que es delgada. Sin embargo, es fundamental. Vamos a ver que se integra con los diferentes glucanos, beta 1,6, beta 1,3, etcétera. ¿Y cuál es la función de esta integración? Quitina más glucanos es igual rigidez de la pared celular del hongo. Es lo que le permite dar estructura y soporte. ¿Qué más? Y también tenemos las cadenas de manosa y las manoproteínas. Las monoproteínas son el polímero de manosa y es lo que le identifica al hongo, o sea, es la característica serológica, lo cual vamos a entender composiciones y es lo que también de alguna manera permite el reconocimiento del cuerpo y va a poder tomar algún tipo de acción sobre esto si es que en caso genera algún daño. Ya, ¿qué más? Vamos a ver que la quitina es fundamental porque aparte de ser función estructural, también implica soporte y rigidez. Ahora,
Como pueden ver, acá hay una capa externa que es rica en glicoproteínas y la capa interna es donde vamos a entender los glucanos y la quitina, ¿no? Siguiente. Ahora, vamos a ver la morfología. En la morfología vamos a ver que tenemos levaduras y tenemos mohos. ¿Cuál es la diferencia? La levadura es unicelular y el moho es pluricelular. Vamos a ver también el tipo de división y cómo es que va a haber formas. Y cómo es que justamente aquí la quitina también tiene una función. Porque si bien es cierto, vamos a ver en ambos que hay quitina, pero cómo actúa también para esta morfología. Vamos a ver primero que la levadura es una célula que utiliza la fisión nuclear, la gemación o un tubo germinal para poder reproducirse. La fisión nuclear es que se divide en dos. La gemación es que como produce una elevación que se llama blastoconidio y esta se divide y va a generar pseudohifas y de estas pseudohifas vamos a tener la levadura. Lo mismo pasa con el tubo germinal, se produce como una extensión, una elongación, y de esa elongación se van a producir pseudohifas, y de estas pseudohifas se va a volver de nuevo otra levadura, otras levaduras, ¿no? ¿Y qué pasa en las levaduras? Que son clones, o sea, son células que se clonan a sí mismas, ¿no? Son unicelulares y como este es un proceso en el que vienen de una misma célula madre todas, va a haber clonación. Se llegan a unir y formar colonias grandes y redondeadas, también pálidas o mucoides en agar. Principalmente en agar toman esa consistencia. ¿Qué más? Ahora, el moho. El moho de seguro lo hemos escuchado mucho en nuestra vida diaria. Vamos a ver que se reproduce por hifas tabicadas. Es multicelular, o sea, aquí va a haber mayor variabilidad. Es un conjunto de estas hifas que se estructuran en estos túbulos y se alargan para poder reproducirse y se extienden, generando como conexiones en abrazadera y vamos a tener hifas con antronidios y células disyuntoras. Estas células disyuntoras son las que permiten la separación, ¿no? Ahora, estas hifas pueden ser huecas o cenocíticas y multicelulares o tabicadas, como hemos visto ahorita, que tienen un tabique transversal que las permite separarlas. Sabemos acá, esto es transversal, ¿no? Al final, esto se va a unir y va a formar un micelio, que es lo que tenemos acá. Esto lo podemos ver en el pan, por ejemplo, cuando se fermenta, cuando lo dejamos mucho tiempo y aparece este moho encima. ¿Qué más? Estas extensiones que produce, esta cubierta que produce, puede ser como una hifa vegetativa. Estas hifas vegetativas se producen en agar. ¿Y qué tienden a ser? Filamentosas, velludas y lanosas. Es la característica a nivel macroscópico. O sea, uno lo ve y va a ver que es como si fuese mm, un hilo, una fibra que se ve vellosa, filamentosa y lanuda. Ya. Hay que recordar que también los conidios que se generen en este proceso van a permitir identificar la forma y el tamaño para describir una especie y el género. Porque, o sea, no todas, como en esta imagen, no todas se van a ver verdes y blancas. De repente alguna tenga algún otro color, tamaño, forma, pueden ser pequeñas o grandes y eso va a permitir diferenciar también el género y la especie. Aquí podemos ver una diferencia entre deconidios, la formación de conidios, y acá podemos ver las esporas, ¿no? Y cómo es que van a generar la diseminación en especies distintas. Vamos a ver acá, por ejemplo, una hifa tabicada, vamos a ver un conidóforo, y las vesículas donde están los conidios, y estos conidios son los que van a permitir la reproducción. Acá también tenemos, por ejemplo, una esporangiospora. Vamos a ver acá un esporangio y vamos a ver que aquí hay un montón de porangiosporas. Estas también se van a diseminar y van a permitir la reproducción. Ahora, justamente de lo que hemos hablado, la reproducción.
En lo que hemos mencionado antes, que hemos hablado de levaduras y mohos, vamos entendiendo ya lo que es una reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual en los hongos suele ser generalmente por esporas, por la gemación, por la fragmentación. ¿Y qué es lo que tenemos? Acá tenemos una célula haploide, o sea, N. Está el lapicito. Acá tenemos una espora N. Y esta N va a duplicarse, va a generar N, 2N. ¿Pero por qué? ¿Qué proceso utilizamos? Porque recordemos que hay meiosis y mitosis. Entonces, en este caso, en la sexual vamos a tener lo que es la mitosis y en la sexual vamos a tener la meiosis. ¿Por qué? Porque en la asexual solamente hay un padre, hay una madre, hay una espora originaria y que va a generar simplemente copias de ellos mismos, ¿no? Ya. Las esporas son la liberación en el ambiente para que puedan ser, para que pueda darse la reproducción. La gemación es cuando se produce una un nuevo hongo partido de un segmento. Y la fragmentación es que es un pedazo del micelio que se separa y va a generar una nueva colonia. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Ah, borrado. ¿Ya? Recordar acá que empezamos que aquí en la reproducción asexual es mitosis. ¿Sí? Mitosis. Y en la sexual va a ser la meiosis. Y entonces vamos a ver que en una hay poca variabilidad genética y en la otra sí existe variabilidad genética. Que eso es muy importante también porque de alguna manera permite tener una mejor calidad en la población. En el ámbito de la medicina también tenemos en cuenta que los más patógenos son los que tienen reproducción asexual. La mayoría de los hongos patógenos van a estar relacionados a una reproducción asexual y son muy pocos los patógenos que tienen reproducción sexual. Ya, como podemos ver en la sexual va a recibir rasgos de ambos padres y esto va a aumentar la diversidad. Y vamos a tener esto va a ver la unión de dos células para formar de haploide, interactúan y vamos a tener una diploide, una 2N. Esta diploide, por meiosis, va a duplicarse, ¿no? Y vamos a tener ya no una, sino 4N. Y de nuevo, por reducción ecuacional, vamos a tener N, 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 ¿no? Y vamos a tener nuevos hongos. ¿Hasta acá sí se entendió? Eso es como un repaso de biología, más o menos. Pero, ¿sí está entendiendo? Ya. El siguiente. ¿Dónde está la flechita? Ya, listo. Ahora, las micosis. Las micosis nos afectan en diferentes estratos de la piel principalmente. Vamos a tener superficiales, cutáneas, subcutáneas y también oportunistas. Cuando hablamos de superficiales, hablamos de aquellas que están limitadas a la región más superficial del cabello y la piel, que es donde comúnmente van a atacar los hongos, ¿no? No son destructivas y solo tienen importancia estética. Y aquí tenemos la lista de micosis superficiales, ¿no? Piedra negra, tiña negra, pitriasis versicolor, piedra blanca, del género Trichosporum, Malassezia, Furfur, Ortaea Wernicke, Wernicke, Piedraria hortae,
perdonen por la pronunciación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas no son agresivas, son manejables y no generan tanto daño. Ya, después tenemos las cutáneas, que afectan la capa queratinizada del piel, cabello y uñas, y producen una respuesta al huésped y hacer síntomas. O sea, aquí recién vamos a tener como que manifestaciones, dolor, irritación, molestias. Aquí van a recién como una manifestación clínica. En cambio, acá son simplemente lesiones que a lo mucho llegarían a generar incomodidad física o tal vez una pequeña irritación. Pero aquí vemos ya algo más complejo, porque invade otro nivel de la piel, ¿no? ¿Y cuáles son? Estas cutáneas son la lista que se encuentra acá. ¿Por qué? Porque también estas cutáneas pueden volverse también hacia la zona subcutánea, y eso que implica afectación de la capa córnea, de músculos y tejido conjuntivo. O sea, ya no solo va a llegar a la piel, va a llegar debajo de ella, va a poder llegar a los músculos, va a poder afectar de repente tal vez el tejido adiposo, los huesos, etcétera. Lo que las caracteriza es que estas son localizadas y rara vez llegan a la diseminación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una micosis subcutánea, va a estar en una zona específica de mi cuerpo. Puede ser que en la zona donde tuve contacto con ese hongo, se va a quedar ahí. O sea, si fue mi mano, si fue la palma de mi mano, mi brazo, etcétera, lo usual es que se quede en esa zona la infección. Y aquí están los diferentes especies y los géneros. Género Candida, Aspergillus, Trichosporum, Geotrichum, Fusarium, Aspergillus, Candida, Fonsecae, Phyalophora, etc. Ahora, también tenemos los oportunistas. ¿Por qué se les nomina así? Porque son las que están normalmente como comensales en el ser humano y en el ambiente, pero sin embargo, si la persona se encuentra en una deprimida o posee algún tipo de aparato prostético o catéter vascular, este va a generar la infección, va a generar una enfermedad. Y la lista es larga. De las aspergiolisis, Aspergillus fumigatus, flavus, niger, terrus, de las candidias del género Cándida, Candida albicans, Galactra, Parapsilis, tropicales, Cryptococcus, Trichoporonosis. Por ejemplo, ¿dónde vemos oportunistas? Generalmente las personas que tienen el sistema inmune VIH, la cándida va a atacar en la boca, la lengua. Mm, También vamos a ver en las personas diabéticas, tiña negra, y no, afecciones de hongos, más. Y también tenemos micosis endémicas, que son las que están relacionadas en el ambiente en donde vivimos, en nuestra comunidad. Tenemos blastomicosis, tenemos histoplasmosis, tenemos coccidio y micosis, penicilicosis, penicilo y peniciliosis, etcétera. Después aquí tenemos una separación taxonómica en relación a la enfermedad que produce el género representativo, ¿no? Por ejemplo, y el orden, ¿no? Vamos a ver por filo, y en realidad son un grupo variado, y la enfermedad relacionada. Tenemos enfermedad como mucormicosis, entomorftomicosis, neumonía por pseudomocitis, dermatofitosis, aspergilosis, queratitis, neumonía, micetoma y miosis invasora, queratoconjuntivitis, sinusitis, neumonitis, diarrea, encefalitis, infección diseminada, etc. Ahora, los grupos de microorganismos, el género que representa, su morfología y la reproducción. Esto también es importante considerar. De nuevo, los morfomicetes, vamos a encontrar ¿qué géneros tenemos? Rhizoporus, Mucor, Lichtemia, Bacillus, etc. ¿Y cómo su morfología? Las hifas son xenofíticas, anchas y de pared fina. Son de lados paralelos, las esporas dentro de estos esporangios y las estructuras similares a raíces denominadas rizoides, etc. ¿Y cómo se reproduce? Asexual, producción de esporangios, y sexual, producción de cigosporas.
Lo mismo con las demás que cumplen las características. Por ejemplo, acá tenemos una levadura. Quiere decir que es unicelular. Pero ¿cómo se reproduce? Por gemación, hifas y pseudohifas. Mm. También, por ejemplo, del grupo de eurotiomicetes, vamos a tener levaduras que hacen gemación, hifas tabicadas, conidios, asexuales, y así como también el transporte de estas estructuras especializadas. Su reproducción asexual y sexual, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los zoógenos considerados como patógenos primarios? Un patógeno primario es aquel que genera una infección. O sea, es considerado como generador de una infección. Porque hay que recordar que no todos los hongos son patógenos. Entonces, ¿cuáles cubren dentro de estas características y las manifestaciones clínicas? En el primer grupo tenemos a los blastomicetos, dermatitis, y en su fase saprovia tienen micelio, tienen conidios. Quiere decir que estas están en el medio ambiente y no afectan a nadie. Y la parte parásita es la que, por ejemplo, si nos contagiamos, es una levadura de gemación con una base ancha y de gran tamaño. Pero hay que recordar que estas diferentes características es lo que nos permite reconocer una especie y género de otra de un hongo. Ya. Su hábitat saprobio, suelos y residuos orgánicos. Su hábitat endémico, sudeste de Estados Unidos y valle de río Mississippi. ¿Cómo es su mecanismo de infección? Inhalación de los conidios. O sea, tú inhalas los conidios y ya te contagias. Ahora, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, proliferación a 37 grados centígrados, dimorfismo térmico, las enfermedades relacionadas, blastomicosis pulmonar, la misma pero crónica, blastomicosis diseminada, cutánea, hueso, aparato, gran genitourinario, también el aparato del sistema nervioso central, el encéfalo, etc. Lo mismo también, por ejemplo, con el Histoplasma capsulatum, que tiene hifas tabicadas, microconidios y macroconidios tuberculosos. También puede ser parásito, levadura de gemación de pequeños tamaños y localización intracelular. Porque hablamos de la parte saprófita y la parte ya parasitaria. Porque hay que recordar que a veces hay hongos que están en el medio y nosotros intervenimos y nos podemos contagiar. O sea, este hongo entra en nuestro ciclo de vida debido a que de alguna manera nosotros intervinimos o estuvimos en contacto con algo que está relacionado al hongo. Si yo hablo de la fase saprobia, quiere decir que de repente tocó algún lecho descompuesto y ahí estaba el hongo y el hongo fue contagiado a la persona que estuvo en contacto eh, con la descomposición. Un cuerpo descompuesto, tal vez basura, compostaje, etc. Bueno, acá también continuando de los que son primarios. Ya, y los oportunistas, recordar, oportunista es aquel que toma el momento debido a que el sistema inmune está decaído. Vamos a ver a la cándida. La cándida es clarísima de ejemplo de esto porque justamente convive con nosotros en nuestra vía oral. Entonces, si una persona tiene VIH, tal vez está teniendo una mala alimentación, a veces incluso se registra también en pacientes que están caquéticos. Entonces, la cándida ve su momento y empieza a crecer, a consumir el tejido de los alrededores, ¿no? ¿Qué más? Ya, ahora, de los virus. El virus lo describimos como un parásito intracelular obligado y que depende de la maquinaria bioquímica de la célula huésped para su replicación. ¿Qué quiere decir lo último? Que va a necesitar sí o sí este huésped para poder replicarse y mantenerse. O sea, obligatoriamente, si no lo hace, está fuera, fallece, deja de existir como tal, ¿no? Y aquí vamos a ver las características generales de cómo se compone un virus de cápsula desnuda y un virus con cápsula, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un virus sin envoltura y vamos a ver a su cápsula. ¿Ya? Vamos a ver que el núcleo puede ser tanto ADN como ARN y aparte vamos a encontrar proteínas estructurales, que sumado a ello
se le van a agregar enzimas y proteínas fijadores de los ácidos nucleicos para que estos no queden dispersos, ¿no? Tenemos la nucleocápside y lo cual tenemos un virus con una cápside desnuda. En cambio, la nucleocápside más glucoproteínas y membrana que justamente hablamos es igual al virus con envoltura. Y se habrán preguntado, ¿de dónde obtienen la envoltura estos virus? Pues es de la misma célula que ellos infectan. O sea, la célula diana que ellos han infectado es de donde en su membrana van a tomar estas proteínas, las glucoproteínas y la membrana, para tener su propia envoltura. Elsa, disculpa, tu micro se silenció. A ver. ¿Hace cuánto? Ahorita nomás que cambiaste de diapositiva. Ah, ya, perdón. Gracias. Ya. En la clasificación, bueno, repitiendo, ¿no? Vamos a tener virus ADN y virus ARN. Hay que recordar que el virus, el ARN puede ser positivo o negativo, o sea, es la dirección del giro, ¿no? Y el ADN puede ser con envoltura o sin envoltura, o sea, cápside desnuda, ¿no? Los que tienen envoltura son los POX, los herpes virus y los EPAP, ¿no? Los que tienen cápside desnuda son los polioma, los papiloma, los adenovirus y los parvovirus. Los virus ARN, como vemos acá, tanto positivo o negativo, vamos a ver los picorna, calici, epe, astro, toga, flavi, corona, o sea, corona de los coronavirus, por ejemplo. El ARN negativo, vamos a hablar rhabdovirus, filovirus, ortomixo, bunia, arena, cascada doble, que quiere decir que es tanto positivo como negativo el giro, el reo, y el que tiene, quiero agarrar el pelo. Bueno, hay virus que tienen ARN y ADN también. ¿Qué pasa de ARN a ADN? Esos son los retrovirus, los retrotranscriptores. O sea, hay que recordar eso, ¿no? Que hay virus que son ARN y ADN, pero también hay virus que pueden pasar de ARN a ADN o de ADN a ARN, ¿no? Ya, ahora, las características de los virus. O sea, que esto es una ley del virus y lo que lo describe como tal. No es un ser vivo. O sea, hay que retirar esa idea de que porque está dentro del grupo de microbiológicos es un ser vivo. No, no lo es. ¿Debe ser infeccioso para sobrevivir? Sí, porque si no, como no tiene los mecanismos necesarios para producir ni su propia energía, ni sus propias proteínas, ni sus propios componentes, entonces va a tener que recurrir a infectar a otras células, ¿no? Y sí, se requiere de otra célula para sobrevivir y multiplicarse. No va a generar energía ni sintetiza su propia energía. Y puede ser ARN como ADN, pero no ambos. Por esa razón existen los retro, que pueden volverse de ADN a ARN. Los componentes virales se ensamblan y no se replican mediante división. Y los virus son capaces de utilizar los procesos celulares de la célula huésped. O sea, quiere decir que el virus va a aprovechar todo lo que está maquinando dentro de sí la célula para poder obtener un beneficio, desarrollarse y replicarse. Y justamente hemos hablado ahorita de la estructura del virus, la cápside desnuda. Vamos a ver el virión y la cápside envuelta, que va a ser envoltura, ¿no? Hay que recordar que el tamaño de los virus puede ser de 18 nanómetros a 300 nanómetros. Y también señalar que mientras mayor sea el tamaño del virus, mayor va a ser la complejidad que tiene como tal, en sus características físicas, en sus efectos, en su reproducción, etc. ¿Hasta acá está todo bien? Sí. Ya, chévere. Ahora, vamos a ver que la cápside es una estructura rígida que soporta condiciones ambientales adversas y que provee protección. En este caso vamos a ver que sobrevive al ácido estomacal, a la desecación y a los detergentes. O sea, es fundamental
Por ejemplo, en enfermedades virales que se transmiten vía oral fecal, estos virus señalan que son muy resistentes y por esa razón van a poder generar más daño. Por el otro lado, la envoltura, si bien es cierto, es una protección de alguna manera, está compuesta por lípidos, proteínas y gluproteínas. Y se mantiene en soluciones acuosas sensibles a cambios ambientales. O sea, quiere decir que si ocurre algún cambio en el medio donde se produce, donde está residiendo, no va a conseguir sus objetivos de replicarse, ¿no? Ya, ¿y cuál es lo que hace? Suele modificar la membrana nuclear durante la replicación de la célula y que es importantísimo para que ésta no actúe con normalidad y replique más de estos. Y claro, se liberan por gemación y por lisis celular. Ya, hay cápsulas que pueden tener formas, pueden ser icosaédricas, eh, simples, ¿qué más? La envoltura, hay que recordar también cómo se transmiten. Mientras que la cápside puede ser transmitido vía fecal oral o también por aguas residuales, la envoltura va a ser un poquito más compleja ya que se va a transmitir a través de la sangre, secreciones, eh, sudor, fluidos, también tejidos. Ahora, la replicación viral. Vamos a tener diferentes etapas en la replicación. Vamos a tener reconocimiento, unión, penetración, pérdida de la envoltura, síntesis macromolecular, ensamblaje del virus, gemación del virus con envoltura y liberación del virus. Hay que recalcar acá que esto es generalmente para este proceso, es para un núcleo con cápside o con envoltura. Es aquí donde vamos a ver una diferencia. Si bien es cierto, vemos estos 8 pasos, esto se va a aplicar generalmente al que tiene cápside. Pero, ¿qué pasa con el que tiene envoltura? El envoltura se va a saltar el paso 1 y se va a ir de frente al paso 2 y 3, y también va a tomar el paso 8 y 9, ¿no? ¿Y la 9 qué es? Lisis y liberación. O sea, el virus que tiene envoltura, digamos que puede acceder con mayor facilidad y más rapidez porque va a tener receptores de la célula y estos van a permitir una fusión. En cambio, ¿qué pasa en el que tiene cápsula? Primero, va a haber algo que lo reconozca, o sea, van a haber receptores que van a captar este virus ahí en la célula y van a decir, esto me parece similar, o no sé, lo he conocido antes. Y esto va a permitir de alguna manera una unión porque se va a invaginar una parte de la membrana celular y va a permitir la penetración del virus. El virus ingresa y va a perder la envoltura y va a liberar antamadina, arinona, rimantadina, tromantadina, etc. Ya, ¿qué más? De ahí va a haber una transcripción, o sea, el virus va a liberar su contenido, va a liberar su código genético ADN, ARN, y este va a empezar a ser transcrito. Y van a actuar aquí para poder después llegar a la síntesis de proteína para generar ARN mensajero. Utilizando los ribosomas de la célula infectada, va a producir otra vez proteínas. ¿Por qué? Porque este ribosoma va a recibir ARN mensajero y este ARN mensajero va a dar las indicaciones para qué producir, qué generar, y se va a ir aumentando los contenidos celulares. Y de esta manera se van formando las características de la envoltura de este virus, ¿no? Y la envoltura justamente proviene de la membrana celular de esta célula, ¿no? Todo ese contenido viral se va a ir encapsulando, encapsulando y va a formar esta gema, o sea, es una yema para poder ser liberado, ¿no? ¿Qué más? Y como ya les mencioné, en la otra ruta, simplemente con su cápsula, con su envoltura, llega, se adhiere, se une y esta deja la entrada del contenido viral. Se produce una fusión, de nuevo vamos a la parte 4, de ahí 5, 6, ensamblaje, 9, lisis, liberación. ¿Ya? Y aquí hay que identificar cuáles son las vías de acción, porque también justamente dentro de este proceso, al reconocer qué mecanismos o acciones se pueden tomar para evitar
que la replicación viral se siga conllevando, los fármacos actúan en lugares diana, ¿no? Vamos a ver antagonistas de receptores de anticuerpos en el punto 1 y 2. Vamos a ver análogos de nucleótidos fosfonomorfos en el punto 7. Vamos a ver interferones en el punto 6. O sea, van a interferir en la síntesis de proteínas, etcétera, ¿no? Así como también va a producir la lisis y la liberación de este contenido celular, ¿no? Del virus. Y vamos a ver también la síntesis de proteínas virales. Justamente vamos a hablar que hay ARN y ADN, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Primero tenemos un ADN bicateriano que utiliza como máquina de información del núcleo, salvo los tipos de virus POX virus, y van a sintetizar ARN mensajero. Este ARN mensajero va a traducir la información a la célula huésped en proteínas necesarias, ¿no? Vamos a ver que justamente aquí se va a recortar una parte y se va a empezar a producir esas proteínas necesarias, ¿no? Y va a haber un punto en el proceso en el que va a haber una retrotranscripción, que eso es para los retrovirus, como por ejemplo el virus del VIH, ¿no? Que va a pasar de ARN a ADN, ¿no? Ya, se produce el genoma viral, se producen las proteínas necesarias, se estimula la formación de componentes de este virus y se va poco a poco construyendo. Eso es importante porque, o sea, las proteínas virales, ¿dónde empieza la síntesis? Hay que recordar de lo anterior, que el contenido es liberado en el citosol limpieza actual, va a haber un cambio y van a producirse mediante órdenes del ARN mensajero de la virus, proteínas para este virus, que van a ser ensambladas por la ribosoma de esta célula infectada. Y el mecanismo de patogenia vírica. Vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad viral. Vamos a ver que hay diferentes etapas desde el inicio, donde es el contagio, adquisición, replicación de foco primario, replicación de foco secundario y tejido diana, o sea, todo lo que conlleva hasta que llega al tejido donde va a actuar el virus. Bien, adquisición, entrada en el huésped. Quiere decir que aquí el huésped contrae la infección, contrae el virus, ¿no? Y va a haber un foco primario, que ese es el punto 2. Un foco donde va a empezar todo, donde va a empezar a generarse los primeros síntomas o señales. Ya. Después está el punto 3, donde se activan las protecciones innatas, donde el sistema inmune innato recién reacciona y empieza a tomar acción en parte de la información que ya tiene, ¿no? Luego se produce un periodo de incubación, el virus se amplifica y disemina a una localización secundaria. En el 5 ya viene a ser una replicación del tejido diana, que quiere decir que el virus ya encontró un lugar donde actuar, entonces en este lugar ya va a empezar a replicarse y aumentar la población viral. Van a haber más viriones, más virus. Y ante esta cantidad excesiva de virus va a haber una respuesta inmune que va a tratar de controlarla y va a tratar de reducir la enfermedad. Por lo cual hay respuestas inmunopatogénicas también para poder actuar. Ya. Y también de esta producción de virus obviamente se van a tener que liberar y van a tener que llegar a otras células huésped o otras personas, ¿no? Para poder contagiarlas y seguir perpetrando su ciclo de parásito, donde el parásito utiliza lo que tiene adentro, lo que necesita, y después se va, deja ahí a la célula, explota así, rompe la pared, pasa y sigue haciendo lo mismo en otras células. Ahora, el punto 8 en este proceso es la resolución de la infección o de la enfermedad, la infección persistente o enfermedad crónica. Digamos que acá se llega a un punto en el que se identifica todo, se trata de actuar, trata de detener y trata de mejorar, ¿no? Mira, y acá, por ejemplo, vamos a ver una integración de diferentes procesos, ¿no? Vamos a ver el inicio, el contagio, la replicación, el foco primario y secundario, el tejido diana. Recordemos que tejido diana es el tejido donde se va a actuar el agente patógeno para generar la infección. O sea, digamos que yo tengo este mouse y mi tejido diana es la ruedita que tiene para mover de arriba abajo. Entonces, digamos que aquí es donde va a empezar la infección.
Y después de cierto tiempo, esto va a ir hacia otras partes del cuerpo, ¿ya? También vamos a ver cómo se maneja aquí la respuesta del huésped. Vamos a ver que al inicio, obviamente, el huésped no va a responder rápido. O sea, identifico que tengo un virus y entonces me voy a poner manifestaciones clínicas durante, ya no hoy día, sino dentro de 2 días. Y eso a las finales genera un conflicto, ¿no? Y vamos a ver que no solamente va a haber el desarrollo, sino también va a haber la manifestación sintomática, los primeros síntomas de esto, y las defensas se van a ver afectadas, por lo cual se llama anticuerpos y otras células para poder lidiar con la infección. Hay una respuesta ante esta infección y se le brinda apoyo, ¿no? Se brinda manejo con fármacos, manejo con tratamiento simplemente como calmantes. De repente es una gripe viral común, entonces, siguiendo la línea aquí de la evolución de la enfermedad, en la respuesta inflamatoria inmunopatogénica, ¿cuál sería? Dolor de cabeza y la fiebre. ¿Y cómo podemos curar esto o tratarlo, manejarlo? Con anti con paracetamol, de repente con un ibuprofeno o un diclofenaco para el dolor corporal, etcétera, ¿no? Y vamos a ver también la línea de tiempo en días. ¿Por qué? Porque justamente al inicio hemos hablado de que de los patógenos tienden a tener una reproducción rápida mediante la mitosis, ¿no? Y esto es para poder infectar con mayor rapidez y con mayor eficacia, ¿no? Porque vemos acá incluso el tiempo, por ejemplo, el primer día de la infección no se considera. Acá recién el primer día se considera desde la adquisición de la enfermedad hasta la llegada al daño al tejido diana y que justamente aquí es donde se determine cómo actuar, ¿no? Ya, listo. Y eso sería todo de parte de la teoría, ¿no? Pero hasta aquí como estado, ¿se entendió? Muy rápido, tal vez. A mí no me quedó muy claro esa parte de los pasos que utiliza el virus con envoltura, que son solo algunos, a excepción del otro virus que tiene cápside. Porque en el cápside mencionaste que eran los 8 pasos para la replicación viral, pero no entendí muy bien cuáles pasos eran con la envoltura. Ya, la verdad, un segundo. Ay, perdón, es que hace calor. Voy a volver a compartir. Tan. Acá, ¿no? Sí. Ya. Eh, mm, Cuando hemos hablado, a ver, para relacionarlo con un poco como con micro, al inicio, sí o no que eh, estos virus van a tener que buscar dónde asentarse. Van a tratar de buscar qué célula va a ser su diana, donde van a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el reconocimiento. Se reconoce la célula por la cual yo voy a actuar, donde va a atacar. Y de ahí se procede a la unión. Quiere decir que este virus va a unirse a la superficie de esta célula, va a intentar unirse a la membrana celular. ¿Dónde está el lapicito? Ya, aquí. Y después de unirse va a penetrar, o sea, aquí ya ingresa a la célula. ¿Y cómo se une? Mediante diferentes receptores que va a tener el virus, en los cuales en su proceso de evolución los ha desarrollado, porque cada virus tiene su propio grupo de receptores que van a unirse a los receptores también de esta célula y que les va a permitir enca- encadenarse, unirse y adentrarse, ¿no? Y una vez que se adentra, va a perder la envoltura. La envoltura justamente es esa cubierta que tiene, ¿no? Y después va a ver la liberación del contenido, el contenido de su ADN, su ARN,
y va a incentivar la transcripción. Y durante la transcripción vamos a producir ARN mensajero. Este ARN mensajero va a ir a la síntesis de proteínas, ¿en dónde? En los ribosomas de esta célula, la célula diana. Y la célula diana, en vez de producir sus proteínas, va a producir las proteínas de este virus. Y estas proteínas van a ir a actuar sobre los otros órganos, organelas, sobre el aparato de Golgi, de repente el lisosoma, retículo plasmático liso, rugoso, etcétera, para producir los diferentes componentes de este virus y que se van a ir agrupando de poco en poco para poder obtener de nuevo una envoltura, que es parte de la membrana celular, ¿no? Y después ser liberada. O sea, va como que acá todo se produce y empieza a juntarse aquí. Y en el punto 8 es donde se produce, se adhiere para generar la envoltura, y el 9 ya es la gemación y la liberación. O sea, es como que toma una parte de la membrana celular para poder generar su envoltura y obtener un nuevo virus. Y este virus va a repetir el ciclo de reconocimiento, unión, penetración en otra célula más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros que ya tienen envoltura? Que en vez de simplemente pasar por la parte, se saltan la parte de reconocimiento porque ya tienen estas características. O sea, ya tienen la cobertura, los lípidos, etcétera, los receptores, y simplemente se une y después se fusiona y va directo a la pérdida de envoltura, transcripción, etcétera. Y después pasa al ensamblaje, justamente, que es el punto 8, donde se une todo esto, donde se juntan las estructuras y va a generar esa liberación, esa lisis. ¿Se entendió mejor? Sí, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que somos 3, ¿no? Sí. Pero hay que recordar como que este es el caminito 1 y este es el caminito 2. O sea, como A y B. Lo voy a poner acá. Voy a borrar. Ok. Esta es la primera ruta. Acá no tiene envoltura, cubierta o algo similar. Y acá sí. Y vamos a ver, no voy a poner de otro color. Ya, sí, listo. Sea verde. Entonces, va a ir por acá, va a ir por acá, va a tomar todo este proceso hasta 4 y va a salir. ¿Sí? Y en cambio el otro va a seguir todo este proceso de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Va a romper porque no va a necesitar la pared. O sea, ya no tiene envoltura, no tiene cubierta, no tiene nada. Entonces, ¿para qué va a necesitar tomar una parte de esta célula de su membrana? Simplemente lo rompe y se sale todos los nuevos virus generados. También la otra va a tener su envoltura ya generada, va a unirse, va a haber la fusión, van a hacer lo mismo, va a generar nuevos componentes a través del ARN mensajero y va a ensamblarse. Y van a generar la envoltura para poder después tomar parte como una gemación, así como en los hongos, que se produce esta gemación que es como un globito que sale de ese hongo y va a ser liberado, tomando una parte de la membrana de esta célula. Ahora creo que sí está más claro, ¿no? Sí. Sí. Esta parte, por ejemplo, sí es importante porque les van a preguntar de repente
Les pueden decir la diferencia entre A y B. Yo tengo un virus que tiene cápsula, el otro virus tiene envoltura. ¿Cuántos pasos tiene la envoltura? ¿Cuántos pasos tiene la cápsula? O en dónde, o qué cosa necesita, qué hace, ¿hace gemación o hace lisis? Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta aparte de las anteriores diapositivas? Ya. Ok. Entonces voy a dejar de compartir. Listo. Ahora voy a pasar el post-test. Ya. Me da un momento. Listo. Ya lo compartí en el chat. Ya. Ahí está el forms, por favor lo van marcando, chicos. Y ya en un ratito voy a mandar para ver qué día hacemos la tercera clase, ¿ya?